Buenos días, arranca el programa más saludable de TV Perú, Junta Médica. Hoy tenemos un programa bastante especial para todos ustedes. Leslie, buenos días, porque en muy pocas ocasiones aquí en el programa contamos con un equipo que trabaja coordinadamente en el mismo hospital. Un equipo completísimo. Y vamos a hablar hoy día sobre el labio y el paladar hendido, entidades que pueden aparecer en los niños, pero que vamos a ver ahora todo el manejo estructurado, multidisciplinario, que permiten que estos niños puedan rehabilitarse y que pues obviamente hagan su vida normal. Esa es realmente la terminología correcta, porque comúnmente se conoce como labio leporino, pero no está bien dicho. Ya se cambió la terminología. Ahora estamos hablando de paladar hendido y justamente nos van a explicar todo el proceso en el cual se tratan a estos niños y al final cómo salen de su rehabilitación. Arrancamos el programa. Y arrancamos ya de inmediato el programa. Hoy nuestro tema es el labio y paladar hendido. Van a conocer ya en unos minutitos, ¿no?, a nuestro gran equipo de médicos que han venido el día de hoy a visitarnos aquí a la Junta Médica, pero también hoy toca SAMU. Y hoy día vamos a aprender, ¿no?, a curar o qué hacer frente a una hemorragia. Sí, hay muchas personas que tienen algunos cortes en la casa de forma muy casuales al estar cocinando, al estar pasando por alguna superficie, y mucha gente no ata ni desata. Entonces hay que ver ahora cómo se debe comprimir. Una gota de sangre y ya se desmaya. Pues mi hermana ve la sangre y no hace nada, se queda inmóvil. Entonces vamos a ver ahora qué hacer, cómo comprimir para evitar pues que la hemorragia prosiga, y luego los primeros auxilios que hay que brindarle para que se venga ya la cura final. Claro que sí, ¿no? Además, en nuestro tema del día, como saben, luego viene, ¿no?, el doctor Carlos Malpica, director ejecutivo ahora, ¿no?, del SAMU. Por favor. Enseñarnos, ¿no?, cómo actuar frente a una hemorragia. Y todos los que vayan hoy día a los hospitales tengan en cuenta que hoy es un día especial para los pacientes. Ajá. Así es, hoy es el Día Nacional de la Salud y del Buen Trato al Paciente. La idea hoy día es conmemorar todo lo que son las actividades orientadas a la protección de la salud y la calidad de atención. Los pacientes deben estar hoy día, como todos los días, son bien tratados, pero nosotros que somos pues el común peruano que no quiere ir al hospital, tenemos que ir. Todos somos pacientes porque nuestra vida, nuestra salud mental y salud física está todos los días media desbalanceada. Para poder equilibrarla y tener una buena vida hay que ir al hospital. Así que por favor, hoy día tenemos más buen trato y más atención a todos nuestros pacientes, que los queremos mucho. Así que vayan al hospital para que puedan ser atendidos como todos los días. Muy bien, vamos a presentar a nuestros médicos que han venido el día de hoy a la Junta Médica. Por un lado está Lourdes Mota, ortodoncista. Todos ellos, como les habíamos comentado, son un mismo equipo, trabajan en equipo, y ellos trabajan en el Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña. Entonces, volvemos a repetir: Lourdes Mota, ortodoncista; Carmen Moreno, fonoaudióloga, terapista de lenguaje; y el doctor Luis Paredes, cirujano plástico. ¿Qué tal equipo el que tenemos el día de hoy aquí en la Junta Médica? Somos afortunados. Claro que sí. Un equipo de calidad en el cual vamos a ver cómo el niño nace y cómo progresivamente va mejorando, cómo va mejorando la parte auditiva, la parte de pronunciación, vocalización, la parte estética. Todo eso es un conjunto que se trabaja actualmente en forma coordinada y que pues se beneficia a muchos niños todos los días. Lo primero que debemos de saber es que el labio y paladar hendido son defectos del nacimiento. Así es, son defectos congénitos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros vamos a nacer, está todo estructurado como una especie de maqueta, como un rompecabezas, pero a veces por diversos factores ciertas partes del cuerpo no llegan a juntarse. Entonces uno nace de esa manera. Entonces vamos a ver ahora pues que el paladar hendido y el labio y el paladar hendido, ambos van a tener ciertos defectos que de acuerdo al tamaño, de acuerdo a la forma, la ubicación, van a tener cierto tipo de correcciones y cierto tipo de terapia para que puedan progresivamente alimentarse adecuadamente, pronunciar las palabras y pues vocalizar y hacer pues su vida normal. Claro, trae una serie de consecuencias ya casi desde el primer minuto de vida, porque una de las primeras dificultades a las que se tienen que enfrentar estos pequeños es que no pueden succionar adecuadamente la leche materna. Claro, porque el paladar hendido implica que tiene un huequito, una superficie, un hueco realmente en la parte superior. Entonces, si viene la leche en vez de pasar de frente al estómago, podría irse a la vía respiratoria. Entonces, podríamos hacer una especie de neumonía química
y pues la dificultad respiratoria comenzaría a prevalecer y una neumonía pues es peligrosa para cualquier niño que ha nacido. Muy bien, a ver, más cosas sobre nuestro tema del día. El dato 1, por favor. Ahí está. Las hendiduras orofaciales ocurren cuando el labio superior y el paladar no se desarrollan correctamente, pero esto ocurre en los primeros meses del embarazo. Sí, entre la tercera y la octava semana de gestación, usualmente todas las células que son un conjunto así de apelotonada de células comienzan a organizarse. Y comienzan a decir, este grupo se va para el corazón, este se va al cerebro, este se va al hígado, y comienzan a orientarse y a distribuirse. Y luego en su ubicación comienzan a desarrollarse, tomar la forma que tienen que tomar en la vida adulta, pero hay momentos en los cuales por razones, radiaciones, sustancias químicas, fármacos, etcétera, en vez de estar creciendo se queda en la mitad y ya no alcanza su tamaño normal, o deberían ir juntándose para formar una sola estructura y se caen en el camino, y por eso que tenemos pues muchas alteraciones cardiovasculares, por ejemplo, que son las más frecuentes en nuestro medio. Muy bien. Ahora, ¿cómo se trata, ¿no? En parte el labio y el paladar hendido? Por favor, dato número 2, ya en la pantalla. Ya. A ver, un niño que nace con labio paladar hendido necesitará cirugía para corregir esta condición. No existe relación entre el retraso mental y el labio paladar hendido. Esto es importante aclararlo. Claro que sí, no tiene nada que ver, porque justamente la zona que tiene que cerrarse, formar el paladar, formar el labio, es diferente a la zona del cerebro. O sea, son cosas diferentes. Es como si yo quisiera hacer una casa de 10 pisos, pero me quedé sin cemento para acabar pues el baño. Pero el resto de la casa está perfectamente bien, y esta parte que está acá tengo que rehabilitarla, tengo que culminar el tratamiento para que la casa esté completamente terminada. ¿No? Y con el siguiente dato es cuando entran a tallar, ¿no? Nuestros médicos invitados, porque todo esto es un trabajo multidisciplinario, ¿no? Con un buen tratamiento multidisciplinario. La mayoría de niños con labio paladar hendido tienen una vida normal y saludable, pero realmente esto es un proceso bastante largo. O sea, no digamos que los niños se someten a una cirugía y ahí termina la historia, ¿verdad? Luis, ¿cómo estás? Bienvenido, bien, un placer. El doctor estuvo el año pasado, ¿no?, en la primera temporada de Junta Médica, y nuevamente, ¿vuelves para el mismo tema o para otro, creo? Para el mismo, ¿no? Estuvimos con quemados y también estuvimos con fisurados. Un gran experto. Como decía, es un tratamiento largo, realmente. Claro, hay que distinguir que existen 3 presentaciones. Tenemos la fisura labial sola, la fisura labio-palatina y la fisura palatina. Para más o menos ubicarnos en porcentajes en nuestra realidad, nosotros recibimos como 70% de casos de fisura labio-palatina, un 20% de casos de fisura palatina sola y un 10% de casos de fisura labial, que evidentemente es un poco más simple de resolver. Doctor, la que vemos ahí sería palatina básicamente. Ahí está. Claro, en la anterior era solamente una fisura palatina. Ahí vemos las 4 que nos acabas, bueno, las 3, perdón, que nos acabas de indicar. Sí. ¿No? Está... Bueno, ese es en labio. En labio tenemos fisura labial derecha o izquierda o fisura labial bilateral. Y bueno, muchas veces hay, ya esto es para más especializado, fisuras labiales frustras, es decir, son tan pequeñitas que lo único que ocurre es que los músculos están divididos. Pero la gente tiende mucho a atender la tendencia de pensar que es una cirugía estética. La cirugía del labio es una cirugía reconstructiva, que tiene que ser lo más estética posible, es cierto, pero lo que nosotros estamos haciendo es reconstruir la sonrisa del paciente. Así es. Y la sonrisa del paciente es nuestra mejor cara. Cuando nosotros queremos caerle bien a alguien, le sonreímos. Nuestra carta de presentación. Exactamente. Muy bien, ¿algo que quieran añadir, doctoras? La fisura labio-palatina, la de mayor incidencia es la unilateral, y la que más incidencia tiene sería del lado izquierdo, que es lo que más frecuente, seguida de la bilateral, ¿no? Y como el doctor ha dicho, en menor cantidad la palatina y luego la frustra. Aquí el tratamiento debe empezar desde que ese niño nace. Claro, ese ha sido un gran cambio. Cuando yo me formé, nosotros mandábamos a los niños a su casa y a los 2 meses y medio los recibíamos para operar el labio a los 3 meses, entre los 3 y los 6 meses. Hoy en día tenemos un gran apoyo del equipo de ortopedia maxilar, de ortodoncia, y ellos comienzan su tratamiento a los 15 días de nacido. Eso nos va a facilitar muchísimo, pero me gustaría que
que Lourdes amplíe sobre el tratamiento de ortopedia maxilar, que es muy importante porque la gente a veces tiene ideas que quedaron en el tiempo y que ahora son totalmente diferentes. Bueno, nosotros recibimos a los pacientes recién nacidos, llegan al servicio y evaluamos primeramente el tipo de fisura que tiene y la necesidad de la aparatología o cómo lo vamos a ayudar para que el niño vaya a cirugía de labio, ¿no? Que es la primera cirugía que va a tener. No todos los pacientes son candidatos a una ortopedia prequirúrgica, dependiendo del caso que sea. Utilizamos lo que es la placa NAN, ¿no? Que nos va a redireccionar el crecimiento del maxilar. En el caso de la fisura unilateral va a ayudar mucho a cerrar esos segmentos tan amplios que tiene la fisura, y en el bilateral nos va a ayudar a una retrusión de la premaxila, ¿no? Es ahí donde el paciente mejora, el cirujano plástico va a tener, eso lo puede explicar el doctor, de repente mayor cantidad de tejido para mejor afrontamiento de los tejidos y evitar problemas postquirúrgicos. ¿No? Y cuando ese niño ya va creciendo, ahí entras a trabajar tú. Claro, un poco acotando lo que están mencionando los especialistas, es que también en la parte de intervención fonoaudiológica no solamente empezamos a partir de los 3 años de edad en adelante, sino nuestra intervención también se basa cuando el niño nace y tiene dificultades para la succión. Entonces nosotros ayudamos con maniobras específicas para que tengan una buena succión, tengan una buena deglución y bueno, ganen peso y este peso sea efectivo para la primera cirugía, ¿no? Justamente esa sería la parte más complicada, ¿no? En que tenga problemas básicamente el paladar para poder nutrirse. Bueno, en realidad yo no conozco ningún niño que con técnicas adecuadas no pueda nutrirse bien. Eso, adecuadas. En el pasado, y nosotros combatimos mucho esto y aprovecho las cámaras para llevar este mensaje, los pediatras usaban sondas para alimentarlos porque decían no, se le sale por la nariz y no se va a nutrir adecuadamente. Yo lo que necesito es que este niño se esfuerce lo más posible para que esos músculos del paladar crezcan. Entonces, cuando yo vaya a cerrar el paladar tenga un tejido mucho más fuerte, mucho más grande y con mucho mejor pronóstico. Mientras más tejido tengo, mientras más músculo desarrollado tengo, la posibilidad de que este paciente hable bien va a ser mucho mayor. Sí, evidentemente somos un equipo y lo mejor es una buena cirugía y una buena terapia del lenguaje, pero si no existe músculo adecuado, entonces el trabajo va a ser mucho más difícil. ¿Y cuáles son estas técnicas que ustedes trabajan con las mamás para que finalmente haya esta buena succión por parte del bebé? Manejamos maniobras, como ya mencionaba, maniobras muy específicas en la cual buscamos la estimulación de reflejos orales, ¿no? Esta estimulación de reflejos orales hace que el niño tenga como patrones básicos específicos para que pueda tener de repente un buen adosamiento de la lengua, una buena aproximación de ese labio y un buen posicionamiento del paladar fisurado hacia el pecho materno, ¿no? Y si de repente falta fuerza al momento de realizar la succión, es donde nosotros intervenimos, donde nosotros trabajamos y aplicamos estas maniobras, ¿no? Que se realizan específicamente dentro de la cavidad oral para ayudarle a la succión y a la deglución. Sí. En el caso de estos niños también hay que hablar muy bien, comunicarse muy bien con la mamá, porque nosotros propugnamos la lactancia materna, porque es la mejor leche que puede recibir un niño. Pero esta lactancia, si no tiene ciertas indicaciones, va a ser muy frustrante para la mamá. Entonces se les da más vertical, se les indica que va a tener que no botar un chanchito, sino va a tener que botar 2 o 3 porque se genera más aire, y también que el niño se va a cansar más porque como hace muchísimo esfuerzo para lactar, entonces tienes que estar despertándolo, y además usamos algunos tipos, para ayudar a las mamás, algunos tipos de chupones que eso lo maneja ortopedia maxilar muy bien. Tenemos en el mercado algunos tipos de tetinas y biberones que son flexibles, ¿no? Que tienen válvulas que permite ayudar a esa pobre succión que tienen al inicio los niños con fisura y conforme van creciendo se van incrementando, ¿no? Y que es necesario pues trabajar la parte muscular. Pero sí, ¿para qué? Hay que tener mucha comunicación con los padres. Una especie de capacitación, sí, que ustedes les brindan a los papás. Bastante comunicación,
De verdad que el servicio de ortodoncia y ortopedia maxilar los trabajamos desde que recién nacen y están con nosotros casi hasta los 18 años, que es el tiempo de tratamiento en el Hospital del Niño, porque la verdad es que comenzamos primero con una ortopedia prequirúrgica, luego una ortopedia maxilar, porque tenemos muchos problemas dentales, luego seguimos con una ortodoncia y muchos de ellos son candidatos a una cirugía ortognática, ¿no? Ahora, Entonces ¿siempre tenemos se respeta mucho hasta los tiempo. 18 años o en algunos casos puede ser más corto? Va a depender de... O sea, si es una fisura labial, por ejemplo, bueno, terapia del lenguaje no va a tener tanto trabajo porque el paladar está intacto, porque es un daño mucho menor. También odontología si no toca la encía va a tener menos trabajo. Son los de mejor pronóstico, pero son solamente 10%. Claro, el resto son los de... Si son de fisura palatina sola, ahí sí vamos a trabajar mucho con terapia del lenguaje y casi el 50% de pacientes con fisura palatina sola tienen problemas sindrómicos. Por lo tanto, el objetivo de llegar a un lenguaje perfecto va a ser más difícil porque traen problemas más generales, más a nivel del sistema nervioso central, etcétera, etcétera. Y los de fisura labiopalatina, casi todos ellos, como decía el doctor, fueron un accidente que no tiene nada que ver con su sistema nervioso central, que no tiene nada que ver, fue un problema que ocurrió en el desarrollo de este paciente y bueno, pueden recuperarse totalmente. Nosotros tenemos una frase que es creando sonrisas, haciendo realidad los sueños de esas familias que es increíble lo que sufren con sus niños por el problema de fisura labiopalatina. ¿No? Y enseguida vamos a escuchar algunos audios, ¿no?, que demuestran el gran trabajo que realizan ustedes, así que atentos. A ver, ¿cuáles son las posibles complicaciones del labio paladar hendido? Dificultades en la alimentación, infecciones de oído y pérdida auditiva, alteraciones en el habla, problemas odontológicos, impacto psicológico, baja autoestima. Sí, como te dije, y eso quiero remarcarlo, somos un equipo. Acá hemos venido los tres porque, bueno, por logística, pero el equipo es un equipo muy grande, incluyen otorrinos, además de nosotros, anestesiólogos pediátricos, enfermeras, psicóloga, la psicóloga es fundamental, genetista, porque imagínate una mamá que tiene un niño con fisura, lo que quiere saber con total seguridad es, mi próximo niño tendrá una fisura. Entonces, esa información es muy importante para la mamá, para la familia. Entonces, es un equipo muy grande. En el Hospital del Niño tenemos todos los especialistas y podemos otorgarle a los pacientes la ventaja de un tratamiento multidisciplinario desde que nacen hasta los 18 años. De acuerdo al protocolo que tenemos, a los 18 años, en los casos más severos, hemos terminado nuestra tarea y vemos con satisfacción. Ya Lourdes presentará algunas imágenes de niños que venimos siguiendo por muchos años y que uno ya cuando los ve ya con su rinoplastía, ya cuando los ve con otro tipo de inquietudes, qué van a hacer en la vida, qué se van a dedicar, qué van a estudiar. Es una gran satisfacción. Es una gran satisfacción. Bueno, ya ven que esto, como decía el doctor Luis Paredes, no es un tema estético nada más, sino que hay mucho trabajo de fondo. Antes de ir con esta pregunta, ¿por qué tienen muchos problemas con el oído estos pequeños y pequeñas? Hay un problema anatómico. Sobre todo, el problema con el oído es en los pacientes con fisura palatina. La inserción de un músculo, que es el tensor del paladar, es alrededor de una fosita, es anatomía, pero se tiene que mencionar, de la fosita de Rosenmüller. Esa fosita va a equilibrar las presiones del oído. Entonces, cuando son muy pequeñitos, la posición anatómica es horizontal. Entonces, si no funciona esta succión de líquidos dentro del oído medio, van a ser otitis serosas. Las otitis serosas se van a infectar, van a ser otitis purulentas, van a perforar el oído y van a producir una disminución de la audición. ¿Podrían llegar a perder por completo la audición? Sí, claro. Si se perfora el tímpano y se infecta el tímpano totalmente, se puede destruir. Entonces, nosotros tenemos que estar muy atentos a que eso no pase, porque si ya tiene su fisura y encima le vamos a agregar sordera, no estamos haciendo bien nuestro trabajo. Por eso es que es muy, muy importante que los pacientes sepan
que no solo es la operación, que no se debe ir a campañas. Yo venía en el carro y 2 campañas internacionales o nacionales, ninguna. El sistema de salud peruano le cubre a los niños a través del SIS, a todos los niños pobres, todo el tratamiento. De todos estos años, que quede claro. De casi todos estos años, Ajá. por lo menos hasta los 5 años ahora. Quería informar también que todos los que estamos acá presentes, casi todo el equipo del Hospital del Niño, formó parte del comité para hacer la guía de práctica clínica del Ministerio, que comenzamos hace más o menos 2 años y que para la próxima semana o en 15 días ya debe ser un documento oficial vinculante sobre la calidad de tratamiento que debe recibir un niño peruano en fisura labiopalatina. Bien, tenemos una pregunta en el Facebook de María Luisa que dice: ¿el labio y paladar hendido es hereditario? ¿Cuál es la edad ideal para ser operado? La respuesta de esto, doctores, por favor, después de una pausa. Regresamos. Ya volvemos con la Junta Médica. Son las 10:23 de la mañana, todavía queda muchísimo tiempo, estamos hasta las 11:30 en vivo, así que por favor sigan enviándonos sus consultas como ya lo hizo María Luisa. ¿El labio paladar hendido es hereditario? Les pregunta, doctores, ¿cuál es la edad ideal para ser operado? Hay muchas causas, pero ninguna está verdaderamente determinada. Sí es hereditario en muchos casos. También atribuye por deficiencia de ácido fólico, causas ambientales. Sí es hereditario, pero necesariamente si un niño lo presenta y cuando sea padre necesariamente no va a tener un niño con fisura. Por eso es muy importante el consejo genético, el apoyo siempre de un genetista. Y la edad ideal de ser operado es a los 3 meses, pero cuando trabajamos con ortopedia prequirúrgica, eso quizás se va a alargar un poquito más para poder trabajar la parte de los rebordes alveolares, cerrar el tamaño de fisura, la retrusión, mejorar la parte nasal. Y eso de repente va a avanzar un poquito más el tiempo de tiempo de la cirugía, que puede ser entre 4 a 5 meses en el peor de los Pero en promedio 3 meses es bastante rápido, ¿no? Sí, y para contar un poco de porcentaje, para que claro, solamente 10% son genéticas, es decir, cuando los padres o los hermanos están comprometidos. 12% son ambientales, todas las causas en nuestro país, nacer en altura, desnutrición materna. Hoy en día, desgraciadamente, estamos viendo que las chicas consumen muchos tranquilizantes, muchos antidepresivos, etcétera, etcétera. Eso influye mucho, anticonvulsivantes, la misma corticoides, problemas que tienen que ver con influenza, o sea, un resfrío, infección urinaria, alcohol, tabaco, o sea, ambientales son bastantes. Y 78% no tienen una causa aparente. O sea, cualquier persona puede tener un niño con fisura labiopalatina. Y como dice la doctora, sí, el labio entre los 3 y 6 meses y el paladar entre el año y el año y medio. Ajá. Nosotros tenemos un protocolo de 18 años. Entonces, habría que mencionar los otros tratamientos. A los 4 años de terapia del lenguaje nos dice, ¿sabe qué? Este paciente que lo operaste requiere que lo revises. Y tendremos que revisarlo para que el paciente hable bien, porque ese es el objetivo. A los 5 años retocamos labio y nariz para que vayan a la escuela y no les hagan bullying, que vayan lo más bonito posible. La nariz también se opera. Lo que pasa es que el complejo del labio es labio y nariz. La nariz se desvía, se cae, el cartílago es más blando, más alargado, y entonces antes se decía que no se tocaba la nariz. Ahora nosotros, todos los cirujanos plásticos del mundo, operan el labio y la nariz inicialmente para guiar su tratamiento. Entre los 7 y los 9 años tenemos que hacer un injerto alveolar para completar el alveolo con hueso. En el Hospital del Niño estamos haciendo un trabajo de investigación acerca de eso muy interesante. Y luego algunos tienen
cirugía ortognática, que son como el 10% a los 14 años, y a los 17 años, entre los 16 y los 17 años, hacemos una rinoplastía estético-funcional para que estos chicos puedan enfrentar la vida con otra cara. Con mayor seguridad. Claro que sí. Leslie. Sí, lo que iba a acotar era que todo depende de cada caso para hacer todo el manejo. Sí, y lo otro también es que cuando llegan los niños, hay muchos niños, como le contaba el doctor, antiguamente a muchos niños, por ejemplo, con síndrome de Down, no se les estimulaba precozmente. Y también a muchos niños con paladar hendido también no se les hacía mucho trabajo hasta que eran grandecitos y justamente venían las campañas para cirugías. Pero si un niño va al hospital, obviamente el manejo va a ser multidisciplinario de entrada, ¿no? Para que la gente no piense que simplemente es cirugía, es aprender a hablar bien, aprender a comer bien y mientras mejor estímulo tiene, mejores músculos para poder hacer la rehabilitación. ¿Sí? Vamos a escuchar ahora algunos audios, los audios que ya les estaba comentando. Vamos a escucharlo y ustedes nos van a explicar. Sí. Vamos con el audio número 1. Tito toma teta, Kiko coma coco, Pipo toma pipa. Como ven en el cintillo, ¿no? Esto corresponde a un niño de 3 años que ya ha sido operado. Sí. Si nosotros pensamos Tito. que la socialización viene por nuestro aspecto, entonces la sonrisa es fundamental, y por nuestra comunicación, entonces el habla es fundamental, estos chicos no pueden tener los fonemas P, T y K. Entonces no van a poder decir nunca papá, no van a poder decir nunca Coca-Cola. Entonces vemos a este niñito que a pesar de que tiene 3 años y no ha completado todavía todos sus fonemas, tiene muy claros esos fonemas. Sí. Esto, desde nuestro punto de vista, es un éxito para nuestra cirugía. Ahora, eso corroborado como terapia del lenguaje que lo va a seguir estimulando para lograr un mejor resultado. ¿En cuánto tiempo más o menos estos niños ya consiguen dominar estos fonemas? Claro, o sea, hay que acotar algo importante, que cada caso es diferente, como ya lo veníamos mencionando. Entonces, el tratamiento también para cada uno es diferente de acuerdo a las dificultades articulatorias que vaya a presentar, ¿no? En este caso que hemos escuchado hace un momento, tiene fonemas de alta presión que es P, T y K. Entonces, nos evidencia una muy buena evolución, ¿no? Entonces, vamos a ver niños como el que ahorita escuchamos en el audio, que tiene buenos fonemas, ¿no? De alta presión en desarrollo, pero también otros chicos que no aparecen los fonemas de alta presión, o es como que no los escucháramos y hay sustituciones o hay errores que le llamamos de compensación articulatoria. ¿Por qué? Porque hay estas alteraciones en su plano fonológico, que es un plano auditivo que ellos vienen desarrollando y que lo desarrollan como un patrón normal, pero producto, ¿no?, de estas dificultades a consecuencia de la insuficiencia que puedan tener en el cierre del velo del paladar, de la zona velofaringia, ¿no? Y que ahí justamente hacemos todo el tema de la intervención. Un ejemplo claro es joja, joja. O sea, ellos tienen un golpe glótico que suena joja, joja, y no suena Coca-Cola. Entonces, ven el cambio en la vida de una persona entre no tener el tratamiento o no tener el tratamiento adecuado y tener un tratamiento multidisciplinario. Vamos a escuchar el segundo audio, vamos con él. Kiko come coco, Pipa fuma pipa, Tito toma teta. Se le entiende, ¿no? Esa es una niña de 6 años, vemos ahí sus fotografías, y ella fue operada muy chiquitita. Tuvo todas las cirugías, tuvo cirugía de labio, cirugía de paladar, tuvo cirugía a los 5 años para quelorrinoplastía, o sea, labio y nariz preescolar para que no tenga problemas. Y es una chica brillante, extrovertida, la chica más dinámica del salón. Es una satisfacción tener ese tipo de pacientes. Sí. Así es, muy bien. Tenemos un tercer audio, ¿lo ponemos? No, tenemos otro dato. A ver, la cirugía para cerrar el labio se realiza generalmente antes de los 12 meses de edad. La operación del paladar se efectúa posteriormente. ¿De acuerdo? De acuerdo. Ahora, el paladar se opera entre el año y el año y medio, porque al año y medio aprenden a hablar. O sea, entonces yo quiero que aprenda a hablar con el paladar ya reparado. Y bueno, nos indicará terapia del lenguaje cuáles son las ventajas de eso. Claro.
Como ya veníamos mencionando, la intervención era de manera inicial, ¿no? En cuanto nacía el niño, hacíamos la estimulación de funciones orales y luego cuando ya empieza de los 6 meses al año, es decir, antes de la cirugía del paladar, hay una estimulación prelingüística. Y esta estimulación tiene que estar guiada básicamente a sonidos nasales, ¿no? Como M, como N, a sonidos laterales, de repente como la L, es decir, mamá, la. Tratar de que estos sonidos vayan evolucionando. Después de la cirugía del paladar, que se da a partir más o menos del año y medio en adelante, ya tratamos de que puedan sacar o evolucionar sonidos de repente de alta presión. Pero ya cuando hay un cierre de paladar, es decir, el niño ya se escucha con una emisión de repente mucho mejor a la que hubiera podido haberse emitido antes de ese periodo. Es por eso que buscamos que los fonemas tengan un desarrollo, ¿no?, de acuerdo a la edad cronológica, no exigirle tampoco desarrollo de fonemas que no corresponden a la edad, porque a veces los papás vienen muy preocupados y tiene 3 años y te dice, ¿por qué no tiene la R de repente? No, todavía no es la edad, ¿no? La edad de aparición es de 5 años a 5 años y medio, hasta un periodo de 6 que se podría considerar como normal. Ahora, ¿las ¿no? papás se llevan trabajo a casa? O sea, Sí, exacto. Eso es muy importante. Ya veníamos mencionando que hacíamos un trabajo muy directo con los padres. Entonces nosotros en el servicio de medicina física, ¿qué es lo que hacemos? Los niños vienen derivados después de cirugía plástica o de repente después del área de odontopediatría y nosotros empezamos a hacer una evaluación, ¿no? Y inmediatamente a la segunda sesión hacemos la intervención con el niño y podemos hacer la terapia de manera directa en físico con el niño, pero también dejamos ejercicios sugeridos, ¿no?, que pueden ser en un cuaderno, en un folder, y estos ejercicios son indicados a los padres de manera diaria o de manera a como ellos llevan su periodo de terapias, ¿no? Entonces, de este modo, los padres son nuestra principal herramienta para que tengan realmente un buen avance nuestros niños. No, Max. Sí. O sea, ustedes nunca llegan a escuchar a los niños con los fonemas que antes escuchaban. De frente. Ese es el objetivo. Ese es el objetivo, ese es el punto. Como debe ser. Sí. ¿Otro dato? Claro que sí, si la hendidura afecta el paladar o las encías, es necesario el cuidado y seguimiento de un especialista dental. Entonces, no es simplemente una alteración, una corrección que hay que hacer todo un equipo bastante complejo. Cuénteme, ¿qué porcentaje llegan ahora al instituto niños que no han sido tratados previamente? Yo te puedo dar las estadísticas de hasta el año 2018. 17, 18 que hubo un cambio de gestión en el servicio y nosotros el 90% de nuestros pacientes son primarios. En el 2015 teníamos solamente 85 casos operados al año y hoy en día estamos alrededor de los 200, de los cuales 90% son primarios. La idea es esa, comenzar a resolver los primarios y los secundarios irlos tratando poco a poco, porque si queremos hacer todo de golpe no se va a poder. Pero sí estamos seguros que estos chicos en los que estamos enfocados ahora van a tener muchísimas menos complicaciones y van a hacer el protocolo mucho más fluido. Claro, porque lo están siguiendo desde que nacen. Exactamente. Claro. Ahora, yo quisiera que le expliquen, ¿no?, bien a los papis, ¿no?, cuál es el trabajo de ortodoncia que se realiza. Sí, la verdad que un niño que nace con fisura tiene muchos problemas dentales. Tenemos piezas en mala posición, tenemos piezas agenesias que no se han formado, tenemos y en contraparte supernumerarios, piezas atípicas, piezas que salen en zona de fisura, que tienen que ser retiradas para el injerto óseo alveolar. Es un paciente... Hablamos de pies, nos referimos a los dientes. A dientes. Ajá, para que quede claro. Y tenemos el paciente es un paciente que tiene deficiencia del crecimiento del maxilar. Entonces tiende a tener una mordida invertida, un colapso del maxilar. Entonces, el trabajo de un niño con fisura es casi del nacimiento. Hacemos controles en la erupción de las piezas dentarias, vamos viendo cómo se va formando la arcada, cómo se va desarrollando transversalmente a lo ancho y hacia adelante el maxilar, ¿no? Cómo va el crecimiento. Cuando vemos que hay deficiencia en el crecimiento, colocamos aparatología para ampliarlo, ¿no? Vemos la necesidad, utilizamos máscaras faciales de acuerdo al patrón, si nos permite o no el uso de máscaras faciales. Qué pena que
no tenga mis pistas, pero es muy amplio. Para que un niño quede rehabilitado en la parte dentaria debe iniciar desde muy pequeño y debe haber un seguimiento. De repente no es un candidato, va bien en el crecimiento, pues se le da controles, pero hay que ir guiándole y en el momento que se presente el problema ayudarlo para que mejore, ¿no? Ahora, en muchos casos la deficiencia del crecimiento del maxilar superior es mucho y este niño ya se va viendo que va a ser un candidato para una cirugía de avance maxilar cuando cese su crecimiento. Pero imagino ¿no? que debe ser complicado trabajar con bebés prácticamente, ¿no? Sí, lo que pasa es que dentro ya de la parte de odontología trabajamos, yo soy ortodoncista, pero también trabaja el odontopediatra, el endodoncista, el cirujano maxilofacial es una gran ayuda para nosotros porque, como le digo, tiene piezas retenidas que muchas veces están en una posición muy alta y el cirujano maxilofacial tiene que retirar. Hay veces hay tanto acúmulo de piezas que no permite el desarrollo normal o la erupción normal de las piezas dentarias y eso también lo tenemos que guiar y hay que ir evaluando por medio de radiografías panorámicas para ver en qué momento es el adecuado para ir ayudando. O sea, es constante. Claro, es un pequeño que va a estar constantemente, ¿no?, yendo a su consulta. ¿Y cómo debe ser su alimentación entonces en estos casos? Bueno, la alimentación normal, eso sí, un niño que tiene deficiencia de tercio medio va a ser mucho más difícil el comer de repente una manzana, el poder cortar los alimentos con los incisivos porque hay una mordida invertida, ¿no? Hay muchas cosas y seguimientos que hay que hacer con este niño en la parte dentaria. Realmente son unos campeones. Sí, realmente. Es un trabajo en equipo y eso creo que es lo que nosotros quisiéramos destacar. Antes se suponía o se decía que la estrella era el cirujano plástico, pero el cirujano plástico trabaja 1 hora y media en el labio, 1 hora y media en el paladar, de repente 1 hora y media en el injerto alveolar. La terapista del lenguaje trabaja 4 años con ellos. La odontóloga trabaja 10 años con ellos. La psicóloga trabaja 15 años con ellos. La estrella no somos nosotros, la estrella es el paciente. Todos nosotros estamos para darle al paciente lo mejor posible. Claro, por eso digo que son unos campeones, ¿no? Porque para aguantar tantos años, a veces uno reniega por ir al dentista una vez al año. Sí. Y fíjense estos chicos, yo que me quejo porque me han ajustado ayer los brackets. Ahora le cae la medalla de oro panamericana ellos también, por el trabajo tan bueno que hacen en equipo. Nos vamos a la pausa, pero antes tenemos esta consulta. Carmen, ha llamado desde Junín. Fíjense que los están viendo. Conozco a un joven de 25 años que tiene el labio paladar hendido. No ha sido operado y ahora no puede hablar con normalidad. ¿Se debe operar o ya es muy tarde? Vamos al corte y ya regresamos con la respuesta de esta consulta. Continuamos conversando con nuestros invitados sobre el labio paladar hendido, pero antes hacemos un pequeño paréntesis, ¿no? Porque hemos invitado nuevamente al doctor Carlos Malpica del SAMU junto a Katy y a Silvina, porque hoy vamos a hablar de algo que nos puede suceder a cualquiera de nosotros en cualquier momento, ¿no, doctor? En la casa, en la calle, en el trabajo, que son algunos cortes, heridas que pueden provocar, pues, hemorragia, como que nos asusta un poco, ¿no? Sí, pero un sangrado. Un sangrado. Bueno, el escenario es una casa, un domicilio, donde alguien se ha cortado con un alambre, una púa saliente, y lo que va a simular es que hay sangrado, hay dolor, que lo estamos viendo en la herida. Entonces, primero una de las cosas, doctor, que más nos impacta a ciertas personas, no a todas, es ver la sangre. Sí, la sangre, decimos, es escandalosa. A veces es una herida pequeña y produce mucha sangre, y lógicamente pensamos que el paciente se está muriendo, ¿no? Entonces, lo primero es calmar tranquilizar al paciente, decirle que lo van a ayudar. En este caso no estamos como SAMU, sino estamos como si fuese un familiar, alguien que presencia el accidente. Ok, o sea, Silvina y Katy son, digamos, dos personas que están en su domicilio. Entonces, primero tranquiliza, deja de moverte, vamos a ver qué es lo que tienes, ¿no? Que es lo importante hacer, digamos, la primera evaluación. Entonces, muchas heridas son pequeñas, pero sangran mucho. Entonces lo que vamos a hacer es con un elemento a la mano, como puede ser una tela limpia, hacer una cobertura. Entonces tratar de hacer la compresión directa. Bueno, unos segundos. Ahora vamos a hacer un lavado
una pequeña limpieza, vamos a tratar de retirar la sangre que está en el entorno para tratar de dimensionar el tamaño de la herida. Entonces, acá estamos simulando una herida. La herida no es simétrica, puede tener una zona profunda, Claro. y aparte tiene pues el rasgado, aparte duele, ¿no? Bueno, estamos simulando la limpieza de La esta herida con limpieza, agua. así es. Ok. Una vez que ya hemos, digamos, Agua fría. agua, Y de caño. puede ser agua de caño, Ajá. o sea, agua de caño, Porque agua muchas personas estéril. dicen, no, tiene que ser agua embotellada porque... Si tiene agua embotellada, que es potable, es lo ideal, pero no siempre tenemos botellas de agua potable Claro. en la casa. Entonces puede ser el agua corriente de caño. Muy bien. Entonces vamos a dimensionar primero el tamaño de la herida, ya ubicamos el tamaño de la herida, que son unos 2-3 centímetros, y lo ideal sería usar una gasa, un apósito. Nunca algodón. Algodón no, porque como tiene microfibras, Se tiene pega. fibras, se pega, y después para hacer la limpieza es complicado. Lo que puede ayudar también es una toalla higiénica, que es absorbente. O sea, si en casa, por si algún motivo no tenemos una gasa, que sería ¿no? lo mejor, ideal. si ustedes tienen algodón, ni se les ocurra. En todo caso, una toalla higiénica o una tela. O una tela limpia, exactamente. Puede ser un polo planchado, lavado, y lo trozamos, ¿no? Claro, que no tiene mucha pelusa. Que no tiene mucha pelusa. Para lo de polar, por ejemplo, no. Entonces hacemos primero lo que se llama compresión directa. Entonces coloca el apósito, la gasa o la toalla higiénica, que tiene capacidad de absorción, y hacemos compresión unos 3-4 minutos. Lo que puede pasar es que el sangrado continúe, ¿no? La presión tiene que ser firme y tratar de no moverla, porque como es una herida, los bordes están sensibles y produce dolor. Si estamos moviendo la gasa, vamos a generar dolor. Simplemente una presión, Una compresión compresión. firme, directa. Muy bien. Entonces, hacemos compresión de 3-4 minutos y lo que vamos a ver es si paró o no paró el sangrado. Entonces, lo que nos va a guiar, por ejemplo, es que las gasas se van a humedecer. Si la gasa se está humedeciendo, lo que tenemos que hacer es agregar gasas encima, no retirarlo, agregar gasas encima. Si, digamos, la gasa deja de humedecer o es poco el sangrado, ahí sí podemos observar. Entonces, si consideramos que sigue mojando, sigue resumando y sigue empapando las gasas, no vamos a poner gasas de manera infinita. El siguiente paso sería hacer lo que llamamos un vendaje compresivo. Entonces, para eso se usa una venda elástica de manera ideal. Si no tenemos una venda elástica, se puede trozar igual tela en tiras y envolverla. Ese famoso torniquete. Ahorita vamos a hablar del Ya. torniquete. Ahorita vamos a hablar del No me famoso adelanto, no me torniquete. adelanto. Ya. Acá hacemos la compresión y lo que vamos a hacer es un vendaje en 8. Primero fijamos la gasa, el rollo siempre tiene que ir hacia afuera para que pueda deslizarse, si no nos vamos a trabar. Hacemos un pequeño anclaje. ¿Cuánto tiramos de la venda? Lo suficiente como para que no se deslice y no tampoco como para que se suelte el vendaje. O sea, la clave es hacerlo en 8, ¿no? Sí, porque a para veces que cometemos tenga, el error para de que vendarlo tenga mal. para que tenga adherencia, ¿no? Hacemos un vendaje en cruzo en 8, cubrimos la gasa y lo que vamos a ver en todo caso, observar el vendaje si el vendaje continúa resumando. La tercera medida ya sería elevar la extremidad. Elevamos la extremidad porque lo que estamos haciendo es poniéndola sobre la línea del corazón. Recordemos que nuestra bomba es el corazón, y es allí donde está la mayor fuerza. Si yo tengo la herida debajo del corazón, voy a favorecer el sangrado. Si elevo la extremidad, voy a tener ahí una ventaja por vasos comunicantes, por presión. Muy bien. Sobre el tema del torniquete, lamentablemente, volvemos a decirlo, el torniquete se improvisa muchas veces y se usa alambre, Cinturones. cables, bolsas, exactamente. Y lo que más hacemos es producir dolor al paciente y además dañamos el tejido blando. Ahora, el torniquete tiene una técnica de aplicación. Es más, hay kits especiales, por ejemplo, los que se dedican a lo que es medicina de combate, por ejemplo, donde se usa mucho por las amputaciones de extremidades, tienen un kit en la que viene una banda de determinado ancho, con velcro, pega-pega, o sea, tiene una dimensión. Y además no solamente es poner el torniquete, sino después ese torniquete cada 15 o 20 minutos tiene que soltarse para que la extremidad se Para que irrigue. circule la sangre. Así es, y de ahí nuevamente se ajusta. Entonces lo que vemos muchas veces es que se improvisa el torniquete con elementos no adecuados y al final lo que se termina haciendo es se coloca, no se fija la hora en la que se hizo el torniquete y el paciente está por horas. Entonces, Lo que pasa es que vemos muchas películas. el tema es las películas.
Y eso lo que genera es que al final a veces se pierde incluso la extremidad completa, o sea, porque se deja toda la extremidad sin circulación. Claro, por haber hecho el supuesto torniquete que no sabemos realmente cómo se debe realizar. Entonces, la recomendación es para, en general, la población, no improvisemos o intentemos hacer torniquetes Mejor una porque vez. vamos a generar daño. Y en todo caso, los torniquetes lo va a hacer personal con entrenamiento para eso. El 99% de los sangrados que pueden ocurrir en un domicilio o ya incluso a un servicio de emergencia no requieren torniquete. En los hospitales, clínicas, no es una práctica usual utilizar torniquetes. Ahora, otro de los temores cuando nos cortamos con algún fierro o alambre es el tétano. Sí. Para ello, lo que se puede usar como una medida, como un antiséptico ideal, es el agua oxigenada para anaerobios. Ahora, de manera rutinaria en todos los servicios de emergencia, cuando hay una herida abierta por un elemento metálico no conocido, lo que aplicamos siempre es la vacuna antitetánica, ¿no? No es frecuente los casos de tétanos, pero, digamos, si la paciente es joven, en edad fértil, además de haber recibido sus vacunas de niño o de niña, se hace por protección también para prevenir el tétanos neonatal. Entonces es una buena práctica cuando hay estos accidentes en un centro hospitalario, aplicar de manera rutinaria la vacuna antitetánica. Entonces vamos a repasar rápidamente los pasos que el doctor Malpica nos ha enseñado. Si ocurre un corte como el que acabamos de ver más o menos, uno, identificar cuál es el punto de sangrado, porque la sangre es escandalosa, a veces llega un paciente con un corte en la cabeza y llega bañado de sangre. Claro, ¿no? y no es un corte tan grande tampoco. Es un corte en el cuero cabelludo, ¿no? O sea, entonces primero identificamos el punto de sangrado. Una vez que tenemos ubicado el punto de sangrado, el lavado es para identificación. Claro, o sea, lavado, luego, compresión. Compresión directa. Unos 3-4 minutos y vamos a ver ahí si la gasa o la tela que colocamos se moja o no se moja. Si para el sangrado, en todo caso lo podemos fijar con una venda. Si sigue mojando, agregamos 1 o 2 gasas más o 2 paños más. Si a pesar de eso sigue sangrando, entonces ya hacemos un vendaje con un poco más de presión que le llamamos vendaje compresivo. Y como última medida, la elevación de la extremidad. Y no usar torniquetes. Muy bien. ¿Y en qué caso ya deberíamos llamarlos a ustedes o ir a un médico? Ok, muy bien. Una vez que ya hicimos el control del sangrado, entonces tenemos 2 opciones, ¿no? Si es un sangrado pequeño, nos dirigimos a un centro asistencial para, digamos, la evaluación por el médico correspondiente, pero si es un sangrado que no se detiene, inmediatamente llamar al 106 al SAM. Muy bien, bueno, que ya lo saben entonces, bastante simple en realidad lo que usted nos ha enseñado el día de hoy, pero hay que ponerlo en práctica y no improvisemos, como dice el doctor Malpica, escuchemos a los que saben. Vamos a la pausa, ¿tenemos consulta para la pausa? Tenemos una consulta sobre nuestro tema del día. A ver, Rosa, no es Rosa, es Carmen, no, a ver, esa es la de Carmen y ya la hemos leído. Después del corte, ¿no? Nuestros médicos nos van a decir cuál es en todo caso lo que debería hacer este joven de 25 años. De ahí apareció Rosa, a ver, dice, ¿es cierto que las personas que toman anticonvulsivos son más propensas a tener niños con labio y paladar hendido? Piensen, doctores, piensen, que al volver se responden esta y más consultas. Ya regresamos. Doctores, muchas gracias. Carlos Malpica y a Silvina, perdón, y Katy. Muchas gracias, ya regresamos. Muy bien, a modo de recapitulación, antes de ir con todas las preguntas que nos están llegando, muchísimas gracias por vernos. A ver, el labio y paladar hendidos se presentan cuando los tejidos de la cara y de la boca del bebé no se fusionan de manera adecuada. Esto es importante, durante el primer trimestre del embarazo. Según el tipo y la gravedad del caso, a medida que va creciendo el niño, necesitará de la ayuda de diversos especialistas. ¿Y quiénes son todos los especialistas que trabajan en conjunto, ¿no? Justamente para buscar el tratamiento de estos chicos? Lo vamos a ver ahora. Por un lado, el cirujano, foniatra y audiólogo, dentista pediátrico, ortodoncista, psicólogo y además también un genetista. Todos ellos trabajan en equipo, ¿no? Para hacer un tratamiento en conjunto que dura varios años. Atención. ¿Algo que añadir antes de irnos a las consultas? Anestesiólogo pediátrico. Neonatólogo, el neonatólogo. Pero nos hemos quedado cortos. Enfermera. Ajá. Sí, la enfermera, importante. Todos. Fundamental. Todos Fundamental. son parte. Vamos con las consultas ya.
Ahí está, la de Carmen decía, conozco a un joven de 25 años que tiene el labio y paladar hendido, no ha sido operado y ahora no puede hablar con normalidad. ¿Se puede operar o ya es muy tarde? La respuesta Podemos agregarle ahí, se puede operar y además se puede corregir la parte de la vocalización, dicción. Sí, la pregunta tiene dos partes. Sí. Tiene la parte quirúrgica y tiene la parte fonoaudiológica. Yo voy a hablar de lo que sé. Quirúrgicamente se puede operar. Si es alguien que está de tan lejos y nunca tuvo la oportunidad, probablemente va a ser una cirugía en la que hagamos el labio y el paladar juntos. Y va a necesitar después terapia del lenguaje por mucho tiempo. Claro, o sea, la parte de intervención fonoaudiológica, el paciente a la edad de 25 años puede iniciarla, ¿no?, después de la cirugía, pero ¿qué es lo que ocurre? Ya hay un patrón fonológico, es decir, ya tiene una conciencia auditiva en el cerebro, ya hay estos sonidos que de repente los ha engramado o los ha aprendido a hablar con estos errores articulatorios producto de la fisura que aún no han sido operados. No es imposible que lleve la terapia, pero le va a tomar más tiempo y es básico la cirugía para que nosotros podamos hacer la rehabilitación o la corrección de estos errores articulatorios. Que va a ser más difícil. Sí, va a tomar mucho más tiempo porque ya está en una edad adulta, ya adoptó este patrón, ¿no?, y fue consciente de su habla con estos errores o estas compensaciones articulatorias que mencionamos. ¿Y en la parte dental? El hecho de que haya tenido una fisura que está todavía abierta, pues me imagino que debe tener problemas dentales, piezas giradas, de repente estrechez del maxilar, todo va de la mano. Bajado. El caninos retenidos, hay que hacer una evaluación completa. Claro. ¿Pero es posible que se pueda corregir todo a esa edad, a los 25 años? No, Es difícil. ya no. Ya, Muy difícil. ya no va a tener el mismo pronóstico. Un impacto. Sí. Nosotros tenemos esta norma. Si un paciente no se opera entre el año y el año y medio o los 2 años del paladar, el chance de que hable bien es 100%. 3 años, 100%. 4 años, 90%. 5 años, 30, 40%. O sea, tenemos que operarlos en el momento que debemos operarlos y el CIS lo paga. Y el CIS lo paga el tratamiento multidisciplinario. O sea, no encuentro razones para que las personas vayan a campañas en que los ven 5 minutos, los operan y nunca más lo vuelven a ver. El sistema de salud peruano contempla todo el tratamiento gratuito, más o menos hasta los 7, 8 años. Y después algunas cosas, como te decía, rinoplastia estético funcional para un fisurado, la paga el CIS. Injerto alveolar lo paga el CIS. Te quitaron las palabras de la boca, Les. Sí, eso. Y lo otro que también habría que agregar, doctor, es que si yo soy de provincia, puedo pedir una derivación al instituto para que lo traten, ¿no es cierto? O sea, no hay ninguna excusa para que un niño que nazca con paladar hendido no tenga por qué beneficiarse tempranamente de todo este equipo que lo va a mejorar rápidamente. Otra consulta. A ver, Rosa del Callao dice, ¿es cierto que las personas que toman anticonvulsivos son más propensas a tener niños con labio y paladar hendido? Sí. ¿Sí? Sí, todos los anticonvulsivantes van a ser un riesgo para producir fisura labio-palatina. Pero hay un fenómeno hoy en día que conversábamos y es que las chicas relativamente jóvenes de 20, de 30 años están consumiendo un montón de ansiolíticos, antidepresivos, y todos los ansiolíticos y antidepresivos, igual que los anticonvulsivantes, pueden producir fisura labio-palatina. El tabaco puede producir fisura labio-palatina y el alcohol también puede producir fisura labio-palatina. Así que a tenerlo en cuenta. Ahora, ¿es posible determinar el labio paladar hendido en las ecografías? Sí, claro. Tanto en la ecografía bidimensional, con un porcentaje que depende del ojo del explorador, como en la 3D, que es 99% eficaz para eso. O sea, que una persona que lleva todos sus controles prenatales ya lo sabe antes de dar a luz, de que su hijo va a tener esta dificultad. Cada día tenemos más diagnósticos prenatales y es mucho mejor porque viene la paciente, tenemos una entrevista con ella y le damos una entrevista de esperanza, porque llegan muy abatidas, ¿no? Y les muestras fotos de cómo son, de cómo van a hablar, para desmitificar el tema de la cabeza de la mamá, que es terrible, ¿no?
A ver, Paul llamó desde Huancavelica. Mi hijo de 6 años ha sido operado del labio y paladar hendido. En el lugar donde vivimos no hay muchos centros de terapia del lenguaje. ¿Qué ejercicios puedo hacer en casa para que mejore? Bueno, respondiendo a la pregunta de Paul, es importante, ¿no?, que pueda darse de repente un tiempo, una estadía de repente corta, ¿no?, por un promedio de repente de 2 meses, para que pueda venir acá al Instituto Nacional de Salud del Niño y poderle hacer la evaluación y de repente dentro de este periodo tener una idea de qué ejercicios poder trabajar cuando ya llegue a su casa, porque sugerir algunos ejercicios específicos son a partir de una evaluación inicial. No podemos hacer una sugerencia de ejercicios si no hacemos una evaluación inicial. Y para ver una evolución, como yo siempre le digo a los padres de familia, tenemos que tener por lo menos un tiempo mínimo de 2 a 3 meses. ¿No? Y ya más que está en una edad de 6 años, que ha debido o tiene que tener un repertorio de fonemas desarrollados o completos de repente para la edad, es necesario sí que por lo menos destine un tiempo prolongado y pueda mantenerse y llevar estos ejercicios a casa, y de este modo, como los padres ya habíamos mencionado, son nuestra principal herramienta, ellos van a ser quienes continúen con el tratamiento bajo nuestras sugerencias. Claro, el problema es que se centraliza la atención aquí en Lima y vemos justamente las dificultades por las que atraviesan personas que viven en el interior del país. Pero ahora con tanta tecnología, imagínate que este señor lamentablemente pues no pueda venir aquí a Lima. ¿No puede hacer un Skype con usted o algo? Claro, o sea, hay maneras, ¿no? Hay formas que también... Una videollamada, no sé, ¿no? Ajá. Pero también en eso hay que ser claros. O sea, cuando vemos cómo solucionar el problema, porque nos dicen, no, pero si quitan las campañas, entonces, ¿quién va a atender a esa gente? Lo ideal sería nosotros desarrollar recursos humanos que vengan al instituto, los capacitamos, odontólogos, terapistas de lenguaje, claro, psicólogos. Ellos se van al interior del país. Ellos van allá, te juntan los pacientes, le dan tratamiento, se encuentran algo que no lo pueden manejar, lo mandan, y cada 6 meses vamos y operamos, por decir en Huancavelica, etcétera, rotativamente en todo el país, porque lo más difícil de desarrollar en todo este concepto es los recursos humanos. O sea, para que un cirujano pueda decir que es un cirujano de labio y paladar, lo mínimo que debe operar son 50 casos al año. La gente que viene en campañas internacionales o la gente que viene en otras campañas, ¿operan 50 al año? ¿O están viniendo a entrenarse? ¿Quieres comentar algo, Leslie? Sí, yo quería preguntar, los que trabajan en terapia física y rehabilitación, pues tengo en Huancavelica, está el hospital regional allá, también tienen conocimiento un poco de la parte de terapia de lenguaje. ¿Podría acudir ahí para empezar? Claro, supone que el servicio de medicina física y rehabilitación, ¿no?, del hospital regional debe contar con los especialistas. Sería bueno ubicar de repente un especialista. Claro. En muchos de los casos ocurre que hay especialistas en terapia física y escasamente, como refieren los padres, no encuentran terapia de lenguaje. No, entonces es por eso que la necesidad que ellos a veces tienen que venir a Lima, pero en caso en su hospital regional encontraran al tecnólogo médico en terapia de lenguaje, sería ideal para que puedan acudir a su evaluación y posible debería ir al tratamiento. hospital para que chequee si existe el especialista ahí, porque dice no hay centros especializados, o sea, no hay del hospital. O de repente en Huancavelica no, pero sí, sí definitivamente en Ica hay, y sí definitivamente en Ayacucho hay. Entonces, un poco que tiene que usar la imaginación, porque la red del MINSA llega a todo el país, llega hasta el pueblo más pequeñito. Como TV Perú, llega a todo el país. Claro, habría que ver cuáles son los departamentos que tienen mayor incidencia de pacientes. Nosotros capacitamos, acá los doctores también, a odontólogos en provincia, capacitamos el año pasado, tenemos 10 odontólogos en diferentes provincias, Cajamarca, Trujillo, que trabajan lo que es la ortopedia prequirúrgica. Cusco, de tal manera que yo me comunico con ellos. Yo tengo comunicación, ellos me dicen, llegó un paciente con fisura tanto tiempo, entonces ellos comienzan a trabajar la ortopedia prequirúrgica. Si en el hospital regional, porque son hospitales regionales, tiene al cirujano plástico, es operado ahí. Y si no, son derivados al hospital y siguen su tratamiento. Entonces hay conexión. Claro. Yo tengo conexión con departamentos de provincia y trabajamos así por fotos, vemos los casos y ellos me van pasando, yo les voy guiando, pero ya ellos ya casi
nos superaron porque hace muy bien ya la Pero hay un ortopedia contacto y prequirúrgica. coordinación Sí, hay una constante. coordinación, pero fue porque fue un trabajo en conjunto del equipo que hizo y capacitó al profesional. Bueno, en esta parte de los odontólogos, ¿no? Claro, lo que pasa es que las personas piensan que en los hospitales no hay nada de especialistas realmente, que solamente manejan 2 o 3 patologías, pero el hospital tiene todas las especialidades y si no está el especialista, subespecialista, está el especialista general y él puede ayudar y lo deriva. O sea, el hospital tiene cómo ayudarnos y toda la red está conectada en todo el país. Yo quería decir, cuando nosotros hicimos la guía de práctica clínica que ya está por salir, entonces llevamos esta información al Instituto de Salud, al Instituto Nacional de Salud, que ellos hacen cursos online. Y entonces estamos desarrollando un proyecto en el cual el próximo año hacer un curso online para público en general, para promotores de salud, para enfermeras generales, para médicos generales. El siguiente año hacer un curso más específico para médicos, odontólogos, terapistas de lenguaje y psicólogos que en provincias se capaciten y en el tercer año que vengan a rotar con nosotros para crear un recurso humano altamente competitivo y hacer esta red que nos transfiera a los pacientes o que nosotros podamos ir a solucionar los problemas sin tener que estar allá permanentemente, ¿no? Muy bien. Tenemos, el comentario de Sonia. Dice San Martín. Los especialistas que están ahora en su programa deberían venir también a provincia para ayudar a los niños que tienen labio y paladar hendido. Pero en Tarapoto me parece que hay un hospital. Hay un hospital nuevo en Tarapoto y yo estuve en Tarapoto, en Moyobamba, en Yantaló hay un hospital americano recién construido además, que justamente quiere hacer un convenio con el Hospital del Niño de Breña con el objeto que nosotros 2 veces al año vayamos y operemos los niños y ellos puedan mandar sus odontólogos, terapistas al hospital para capacitarse. Estamos trabajando en varias cosas. La idea es que el Instituto de Salud del Niño tiene 90 años y somos los que norman la salud pediátrica en el país. Entonces, es parte de nuestra competencia tratar de resolver los problemas de salud de los niños en el Perú. Pero antes de que ¿ustedes ya están empezando a operar en este hospital que se ha construido en San Martín? En Yantaló, en San Martín no. En San Martín no. No. Okay. El de Yantaló es un hospital en Moyobamba, que es un hospital de PAMS, de Peruvian American Medical Society, de médicos de una fundación que antes hacían campañas y ahora tienen un hospital ahí y quieren que hagamos convenio para que nosotros le demos el soporte en fisura labiopalatina. Entonces sí tendrían entonces ellos un hospital. Estamos en proyecto. Todavía están en proceso, Ojalá que se den. A ver, Katy. De Bellavista, tiene 38 años, nos llamó por teléfono y dice: mi hijo de 5 años ha sido operado de labio y paladar hendido, pero me han recomendado hacerle un examen de audiometría porque no escucha bien. ¿Dónde hacen estas pruebas? A ver, yo le diría, empezando, que vaya al hospital de su distrito, y si no quiere ir al hospital de mi distrito, vaya al Instituto Nacional de Salud del Niño. De Breña. Sí, de Breña. Eso es lo que diría normalmente. Pero las personas no saben que tenemos eso, doctor, cuéntenos. Bueno, si está en Bellavista, hay también lo que antes era el INR, el Instituto Nacional de Rehabilitación, que tiene una sede en la calle Colina. Ahí pueden hacer la audiometría, o en Bellavista está el Hospital Daniel Alcides Carrión. Claro. Muy bien, entonces ya está la consulta respondida para Katy. Vamos con la siguiente. Liliana dice: mi hermano de 15 años tiene problemas cuando come algunos alimentos porque estos se regresan por la nariz. ¿Es necesaria una nueva operación? Sí, lo que pasa, y es frecuente, que con ciertas técnicas quirúrgicas queda una fístula alveolo nasal. Y entonces cuando comen se les sale la comida por la nariz. Mientras más grande la fístula, más grande. Pero es muy socialmente muy complicado para ellos, es muy estigmatizante para ellos, porque salen a comer con los amigos o comen un chocolate y entonces se les chorrea por la nariz. Y en la edad de la adolescencia la gente es muy cruel, ¿no? Entonces es una cirugía muy sencilla, se puede resolver y ya tiene 15 años, pero usualmente nosotros eso lo resolvemos como a los 7 a 9 años y ponemos un injerto óseo. Ahora estamos usando injerto óseo sintético para tener que evitarles una cirugía más y con muy buenos resultados, y el CIS lo paga. Entonces,
Sí, que vaya al se haga instituto con nuevamente, mucho ¿no? gusto. La cirugía, y encima, si tiene CIS, pues lo va a cubrir todo. A ver, Yasmín. Yasmín nos llamó de Comas, dice: mi niño fue operado a los 3 meses del labio y a los 6 del paladar. Ahora tiene 3 años y su dentadura está muy desordenada. ¿A qué edad debo empezar el tratamiento de ortodoncia? Ahí está, Lourdes. Ahí está Lourdes. De igual manera, a Yasmín le invitamos a ir al instituto. Es un servicio que tiene ya 49 años trabajando niños con fisura, y le invito a que vaya para ser evaluado. Igualmente necesito observarla, ver, tomar una radiografía, de repente evaluar cómo está, ¿no? Y ver en qué se le puede ayudar, ver la mordida, la relación que hay una mordida invertida, está estrecho los maxilares, todo eso hay que evaluar. Así que, Yasmín, te espero. Me parece que la señora no sabe exactamente a qué edad debe empezar un niño con el tratamiento. Pero ¿puedo decir algo? Ajá, sí. A los 6 meses del paladar me parece que hay alguna información que está errada. No creo que nadie opere paladares a los 6 meses. Eso se ha confundido quizás los meses. Sí. Pues también lo que llama la atención es que si está operada del labio y del paladar, como que tiene un seguimiento bien cercano de su médico, ¿no? Claro, a eso es a lo que voy. Debería saber a qué edad debería empezar el tratamiento de ortodoncia. Lo más probable es que lo hayan operado en una campaña, entonces Claro, no tiene ni idea. no sabe qué es lo que sigue. Claro, normalmente cuando llegan al hospital los pacientes retornan a ortodoncia. Hay una comunicación constante. Yo conozco niños desde pequeños, de recién nacidos, van 6, 12, tengo ya padres de familia, que tenemos muchos años en la institución. Entonces, es un seguimiento constante. Se le indica, bueno, ahora tu niño está bien, pues en 6 meses nos volvemos a ver. Claro. O de repente en 1 año nos volvemos a ver, en que de repente se pueda presentar un problema. No es que lo dejamos, le hacemos algo y ya nos despedimos Nos del olvidamos paciente. ya. No, Ajá. seguimos constantemente con ellos. Está el problema de las campañas, nuevamente lo que decía el doctor Paredes. Carla dice: mi hermano de 4 años ha sido intervenido 3 veces del labio paladar hendido. Habla bien y ya va al jardín. ¿Se deben añadir alimentos especiales en su alimentación? Lo de todo niño. Todo lo que todo niño debe comer. Bueno, no chatarras, ¿no? Yo pienso que debe ser acá De repente le dan pura papilla. No debería ser así. A mí me gustaría aconsejarle que a los 5 años vaya al cirujano, porque ya habla bien, entonces para de pronto, antes de los 6 años, ¿qué es lo que pasa? Los niños hasta los 6 años no tienen un reconocimiento de cómo es la morfología de su cuerpo, entonces no reconocen la del otro, pero a los 7 años ya lo reconocen. Y entonces cuando van a la escuela, el de 7 años lo ve diferente y entonces viene el bullying. Entonces por eso es que nosotros a los 6 años le hacemos una cirugía de labio y nariz secundaria para que lleguen muy bonitos a la escuela y que ya nadie los moleste. Pero no sufran ya encima más de un tema psicológico añadido a lo que les ha pasado. Es una cirugía que les deja muchas satisfacciones a la familia. Sí. Hay una foto que pusieron hace un rato que me imagino que los pondrán nuevamente, donde están bien, la colección es bastante fina, son muy bonitos. Estamos en el instituto por adoptar un sistema de evaluación de resultados, en el cual vamos a ver parámetros internacionales para aplicarlos a nuestros pacientes. Igual, nuestros pacientes de paladar, la evaluación nos la hace terapia de lenguaje, porque si no habla bien, entonces Carmen viene y me dice: doctor Paredes, hay un problema con este paciente. Entonces, pasado. Es un equipo, nos comunicamos mucho, la busco a Lourdes: oye Lourdes, tengo este problema, ¿qué le hacemos primero? ¿Cómo vamos? La busco: oye, ¿cómo están hablando mis pacientes? ¿Están bien? ¿Están mal? Porque es realmente una subespecialidad muy compleja. Claro, es la clave del éxito del tratamiento, ¿no? Si cada médico va por su lado y ninguno habla con el otro. Sí, pues. Las campañas. Así es. Jenny dice: ¿a qué edad se les hace el injerto óseo? Mi niño tiene 7 años y ya ha sido operado. Bueno, tipo de injerto óseo, tenemos un injerto óseo primario, que es de muy pequeño. El intermedio, que es a partir de entre 8 o 9 años, es cuando va a descender el canino, y los tardíos para implantes óseos integrados. Lo que más nosotros nos basamos es en el intermedio, entre 8 o 9 años, en el cual tenemos que ver que como va a descender el canino, necesitamos que en esa zona de fisura, en esa deficiencia de hueso,
haya un huesito donde descienda el canino o donde podamos ir alineando las piezas dentarias, porque tenemos piezas muy desalineadas. Entonces, si yo voy a mover piezas dentarias por medio de ortodoncia, no lo voy a poder hacer, porque le voy a quitar la estabilidad de esas piezas al alinearlas en un área donde no hay hueso, ¿no? Y es para hacer el injerto óseo es que hay que hacer una evaluación, hay que tomar radiografías, hay que ver si hay piezas dentarias en zona de fisuras, hay que ver si es necesario una ampliación del maxilar, una disyunción, ¿no? Y hay que prepararlo, no es que lo planifiquemos, no, hay que evaluarlo. Hay que evaluarlo y luego ya planificamos un injerto óseo. Claro. Lo que estamos viendo acá es que todo niño con paladar hendido tiene que ser evaluado desde el inicio, de todo punto de vista. Doctor, ¿qué pasa con estos niños que van a una campaña, no importa la edad, porque solamente lo operan, pero vemos que hay varias cosas que faltan? Una segunda intervención es fácil, entrar en una zona manejada, una segunda cirugía. Algunas personas piensan que los que estamos en contra de las campañas lo hacemos por un tema personal. No, es que complica nuestro trabajo. Hay un tema que sí es muy, muy claro. La primera oportunidad en estos niños es única. Si tú dejas pasar la primera oportunidad, ya no vas a conseguir los resultados que podías haber conseguido, porque ya hay incisiones en otros sitios, porque ya hay fibrosis, hay cicatrización, porque no tocaron una parte o tocaron una parte que no tenían que tocar. Entonces, nuestro mensaje más claro es que el Ministerio de Salud tiene equipos muy bien formados que pueden dar un buen servicio. Nosotros estamos en contra de todas las campañas. La única campaña que nosotros favorecemos es que alguien desarrolle elementos, recursos humanos adecuados en provincias y entonces le preparen los pacientes, vaya, opere y estos sigan el desarrollo de rehabilitación de estos pacientes. Claro. De cualquier otra manera, esos que vienen, operan y se van, lo único que nos dejan son problemas. Realmente. No hay seguimiento, no existe el seguimiento ahí. Ni evaluación Rita. previa tampoco para ver la parte Claro. de ortodoncia, la parte de lenguaje, todas esas cosas que... Se evalúan 5 minutos. Claro. Este se opera, este no se opera, este se opera, este no se opera. Y el resto se van. Bueno. Teléfono, llamó Rita de San Miguel, dice: mi hija de 14 años ha sido operada 4 veces, pero después de la operación no ha quedado bien y ahora tiene otitis serosa crónica. Esto se debe a que tiene el paladar abierto, tampoco tiene úvula. ¿Es por eso que tampoco habla bien? Es un caso bien complejo. Sí. Yo preferiría, antes de opinar, verla. Le invito al Instituto de Salud del Niño de Breña. Nosotros tenemos otorrinos, tenemos cirujanos plásticos, tenemos todos los especialistas para poder darle una buena Evaluación. asesoría de qué es lo que necesita. Arriba nos preguntan qué es la úvula. La campana. La famosa campanilla. campana. Es la campanilla. La campanilla, Ceci. A ver, vamos con la siguiente consulta. Luz dice: mi hijo de 29 años ha sido operado 3 veces del labio y paladar hendido, pero todavía le falta la reconstrucción de encía. ¿Todavía puede operarse en el CIS? 29 años. No lo sé porque es un sale paciente adulto, eso habría que verlo en adultos. un hospital de adultos. Pero sí se puede operar, sí se puede operar. Claro, acá el Hospital del Niño trabaja con pacientes hasta los 18 años. Así es. Por ejemplo, en hospital, yo trabajo en Cayetano, un niño es hasta un día menos de 14. Pero este paciente debería adultos y ahí habría que entrar a un hospital grande para que lo puedan evaluar y ahí van a determinar. Porque usualmente todo es cubierto por el CIS, salvo algunas cosas que ahí tienen que chequear, ¿no? Claro, aquí estamos con los especialistas del Hospital El Niño de Breña. Sí. ¿No? Después de cumplir los 18 años, ya usted ya no sabe. Sí, pero ahí Lastimosamente. claro, pero ahí sí lo que aconsejaríamos es que vaya al hospital y que sea evaluado para que vean qué necesita y ver si eso lo cubre el CIS. Es la única manera de saberlo. Claro. Pero si ya tiene 29 años, probablemente tenga seguro social. También, claro, está trabajando ahí. Entonces, podría buscar a iSalud, podría. iSalud. Muy bien. Todo va a depender de eso, ¿no? Bueno, entonces realmente este programa, la verdad que ha sido bastante intenso porque hemos hablado así, pero súper rápido, pero creo que se ha entendido bastante bien todo lo que han querido ustedes transmitir, sobre todo lo de las campañas. Lo de las campañas ha quedado clarísimo. Lo que no nos han dicho ninguna de las personas que han mandado sus consultas es si sus niños han sido operados en campaña o no. Aunque por algunas preguntas tú más o menos puedes deducir que sí, ¿no? Sí. Por la falta de información, sobre todo de qué es lo que viene después de la operación. Claro, lo que pasa aquí es que tiene una lesión
a nivel del labio, el paladar, y piensa que simplemente la parte estética. Estamos viendo pues que la reconstrucción del maxilar, los dientes, la acomodación, la forma de hablar, todo eso hay que evaluarlo todos los días para ver cuándo intervenir, cómo intervenir, qué tipo de cirugía, qué tipo de seguimiento. O sea, no simplemente es corregir y se acabó, porque no es una lesión que me hizo una herida y lo cierro. Esto implica más cosas. Sí, además del recurso humano capacitado, con experiencia, el hecho de trabajar en equipo no es fácil. El hecho de comenzar a renunciar a tus egos no es fácil. ¿Ya? Que un cirujano se adapte a consultar con otros sobre su trabajo o ser criticado por su trabajo, a veces no es fácil. En el Instituto de Salud del Niño de Breña, gracias a Dios, hemos hecho un equipo. Y un equipo sólido, un equipo que funciona, un equipo que tiene capacidad resolutiva de alto nivel. Creo que, sin temor a equivocarme, es el equipo de fisurados más importante que hay en el país. Y lo importante que se debe rescatar es que además están capacitando a otras personas, ¿no? Que lamentablemente en provincia pues no se cuenta con tantos especialistas en diversos temas en realidad, ¿no? Y que ustedes hagan un trabajo de capacitar y que ellos luego, ¿no? Allí también ayuden a otras personas es muy importante. Es que esa es la forma de solucionar las cosas. O sea, uno no puede pensar que va a solucionar todo. Hay que descentralizar, hay que desarrollar recursos humanos, pero hay que comenzar a hacerlo ya. Ese es el tema. Vamos a ver con otra consulta. Carmen llamó desde Piura. Dice, tengo una hija de 10 años que ha sido operada 3 veces de paladar, pero siempre termina abriéndose. ¿Qué me recomiendan? ¿La sigo operando? Yo le recomendaría que la vea alguien muy especializado, que venga al instituto y nosotros le daremos todas las pautas, porque la primera vez tienes el 100% de probabilidades que salga bien. La segunda vez, 75%. La tercera vez, 50%. ¿Cuántas veces se puede operar a un niño o niña? Lo que pasa es que hay que ver qué es lo que tiene, ¿no? El paladar es un tejido que es muy ingrato, porque es un tejido muy poco elástico en una cavidad muy pequeña donde no tienes muchas alternativas. Sí. Nosotros hemos desarrollado ahora una técnica que no está escrita en ningún lado para cerrar paladares abiertos que han tenido muchas complicaciones usando matriz dérmica artificial y con muy buenos resultados. Es más, vamos a publicarla internacionalmente porque no hay publicaciones sobre eso. No, porque varias de las consultas dicen, mi hijo ha sido operado 3 veces, 4 veces, ¿no? Y quieren seguir, si pueden seguir operándolo todavía. Teóricamente, lo ideal es operarlo si es labio y paladar, 2 veces. El labio entre los 3 y los 6 meses, el paladar entre el año y el año y medio. Si nos fracasa el paladar por alguna razón, porque en nuestra estadística tenemos como 10% de complicaciones. No voy a decir que somos perfectos porque estaría mintiendo. Y lo que sí puedo decir es que nuestros resultados son con estándares internacionales. Claro. O sea, nosotros estamos más o menos en el... Pero en este caso, se pueden volver a operar una vez más, pero ya eso de operarlo 4 o 5 veces no parece muy serio. Claro, pero en este caso, este niño la hija de 10 años ha sido operada 3 veces de paladar. ¿Y por qué siempre se abre? O sea, ¿por qué termina abriéndose el paladar? Hay una doctrina en esto. El paladar se cierra sin tensión. Si el paladar está tenso, se va a abrir sí o sí. Entonces, eso ya depende del cirujano. Es como si cerraras una maleta con el cierre que con la justa puede, que llega a cerrarse, pero al rato ¡puac!, se abre. Así es. Muy bien, nos quedan ya 5 minutitos y yo quisiera que cada uno de ustedes nos diera ya sus recomendaciones finales desde su especialidad. Bueno, empezando desde el área fonoaudiológica, ¿no? Lo que puedo sugerir a los padres y también de modo informar es que la intervención empieza muy temprano en nuestra área, ¿no? Como dijimos, desde recién nacidos para facilitar funciones de alimentación, luego la estimulación prelingüística, es decir, antes de la aparición de las primeras palabras, después ya inicia a partir del año de edad ya con la aparición de primeras palabras, fomentar mucho, en este caso a los padres, el desarrollo del lenguaje. Hay veces creamos ciertas creencias de que porque tiene fisura va a demorar un poco más en hablar. No, estamos hablando de un niño normal y por tanto este niño normal va a desarrollar sus funciones de lenguaje y debería desarrollarlas de la misma manera que otro niño. No olvidar esto, también puntualizar
en cuanto a los errores articulatorios, que es muy importante intervenir a tiempo, reeducarlos, mejorar estas compensaciones articulatorias y estar muy en comunicación con el cirujano plástico, con el ortodoncista, para tener una mejor evolución, tanto en su habla y de repente ya en edades un poco más grandes, ya me puedo decir entre 10 a 12 años, también valorar el tema de la voz, porque de repente corrigió ya articulación, pero sigue teniendo un tema de hipernasalidad, de hiponasalidad, y va a alterar su voz y su repertorio en sí de habla y voz no van a ser de manera conjunta idóneo. Entonces, no olvidar que hay que tratar estas áreas de manera integral. Ahora, ¿qué sucedería, por ejemplo, si este pequeño o esta pequeña está contigo durante 3 años y luego abandona el tratamiento? ¿Se pierde todo lo que se ha avanzado hasta ese momento? Vemos retrasos, sí, porque justamente hablábamos de ese tema de las compensaciones articulatorias que estábamos diciendo, de que el niño crea un patrón, ¿no?, en el cerebro, ¿no?, un patrón auditivo de este modo de hablar en el cual alcanza puntos articulatorios de manera inadecuada. Está en plena corrección, está en pleno modificación de estos puntos articulatorios y de pronto abandona tratamiento. El niño no llegó a un proceso de concientización y tenemos que sí de repente empezar nuevamente de cero, ¿no? Entonces es muy importante justamente lo que acota, no abandonar tratamiento para que veamos una evolución y una salida rápida, claro, también en cuanto a su periodo de una evolución constante. Exactamente, sí. Doctor Bueno, Paredes. Remarcar 2 cosas. Este es un trabajo de equipo. No es un cirujano que es maravilloso y que resuelve los problemas. No. Es un equipo que comienza por odontología, que me hace una ortopedia prequirúrgica y me deja el paciente para que yo lo pueda operar mejor. Yo pongo todo mi esfuerzo en que quede bien. Terapia puede entrar a trabajar un poco con la cicatriz. Luego viene el paladar también. Viene terapia y apoya con el lenguaje. Luego viene ponerlo lo mejor posible para que no le hagan bullying en la escuela, hacerle su retoque de labio y nariz a los 5 años, luego el injerto óseo alveolar entre los 7 y los 9 años, lo trabajamos conjuntamente en el hospital, cirugía bucomaxilofacial con cirugía plástica, luego algunos casos, como un 10%, van a cirugía ortognática y a los 17 años hacemos rinoplastia estético-funcional. Y todo está cubierto por el CIS. Ya no tenemos pacientes pobres, tenemos pacientes asegurados. Y si tenemos pacientes asegurados, tenemos la responsabilidad de cumplir con ellos. Muy bien. Lourdes. Bueno, recordarles que el tratamiento dental, el tratamiento de ortodoncia, inicia desde muy pequeño. Vamos a comenzar formando una dentición temporal, luego una dentición mixta. En cada etapa hay que ir evaluando. No olvidar eso. El tratamiento dental es desde muy pequeño, desde enseñarle la manera correcta de, de hacer la higiene al bebé, prevención de caries dental, es muy amplio. El Hospital del Niño de Breña cuenta con todas tenemos una clínica, cuenta con todas las especialidades, pediatría, ortodoncia, cirugía maxilofacial, endodoncia, médicamente comprometido para niños que tienen problemas sistémicos, es muy amplio. Entonces yo los invito que asistan al Hospital del Niño de Breña, contamos con todas las especialidades y especialmente el niño con fisura, pues tiene que ser tratado desde muy pequeño, ya que tenemos la dentición temporal, luego la mixta, que se puede presentar problemas, y cuando ya hace el recambio de una dentición permanente, quizás problemas que solucionamos en la dentición mixta pueden volverse a presentar en la dentición permanente. Y es un tratamiento que tenemos que hacer un seguimiento constante. Entonces yo los invito a que asistan al Hospital del Niño de Breña. Muy bien, invitados están. Y también están invitados al Hospital Cayetano. Claro que sí. Entonces, estamos viendo que niños con paladar hendido no solamente es algo estético, básicamente es una condición en la cual tenemos que repararla, pero también puede haber alteración en la comunicación, la forma de hablar, la forma de los dientes, cómo van a estar ubicados, por lo que requiere desde el inicio una evaluación multidisciplinaria, y el Hospital del Niño de Breña tiene todos los profesionales para que este niño pueda sonreír como todos los niños del mundo. Como se merece, ¿no? Nos quedaríamos más tiempo, pero se nos agotó. El tiempo. Se nos agotó. 11:30 de la mañana. Muchísimas gracias por haber estado en el programa. Un placer haberlos tenido hoy aquí. Mañana a las 10 en punto nos reencontramos con más Junta Médica. Chao. Muchas gracias.